Dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Pueden sentarse, que Dios añada más bendición con su palabra y que su vida sea bendecida. Pocas veces hemos analizado este tipo de parábola. La pregunta es: ¿este tipo de boda es conocida en nuestra región? ¿La practicamos? No. Esa es la respuesta. ¿Por qué Jesús hace mención que el reino de los cielos es semejante a esas bodas? Pero socialmente hablando, nosotros no tenemos ese modelo, ese tipo de ceremonia. Y quiero hablar un poquito al respecto. Las bodas en aquellos tiempos era muy similar a esas damas que se ocuparon en algún tiempo de nuestra historia. Dice la historia que cuando una persona se iba a casar, preparaba todo, escogía a 10 personas para que acompañaran a la novia, a la futura esposa, por una semana. A donde ella fuera, iban las damas, iban a acompañarle. Las bodas en aquellos tiempos tardaban 7 días. En esos 7 días había comidas en diferentes lugares. En esos 7 días había un proceso protocolario para los novios. En esos 7 días el pueblo, los amigos, le daban regalos, obsequios que tuvieran que ver con la casa. Hablemos en tiempos actuales, es como si le dieran una licuadora, es como si le dieran una plancha, una sala, una estufa, un refrigerador. Lo que en ese tiempo era vital. Dentro de esto, dice la historia que a los novios les daban herramientas de trabajo. Hoy no damos herramientas de trabajo. Pero era muy común que en ese tiempo los novios o el esposo recibiera herramientas de trabajo. Cuando la Biblia menciona, Jesús menciona esta parábola, hace referencia al momento ya final de toda esa semana de preparación, donde ahora ya no tan solo iban a acompañar a la novia, sino que era parte final de acompañar al esposo para encontrarse con la novia. Hoy en día, algunas de las celebraciones judías todavía hacen comidas por separado. La novia tiene una comida con sus amigas y las mujeres. El novio una comida con los amigos y los varones. Y después viene una comida mutua donde solamente están los más allegados. En otras palabras, hay una comida, cena previa de gala para todas las amistades, todos los que son seleccionados para que puedan estar. En ese protocolo, las mujeres que son madres hacen una oración por la novia, para que Dios bendiga a esta mujer con hijos. Y después, esta mujer que se va a casar ora por todas las doncellas que están en su comida, para que sí, como ella se va a casar, esas muchachas que están acompañándole encuentren un buen esposo. Después de estas comidas por separado, ahora viene una comida central,
en donde se selecciona, aparte de que ya seleccionaron, se selecciona un grupo y solamente entran a esa cena de gala personas selectas. Los demás no se quedan resentidos, porque eso es la costumbre, de que si fueron invitados por separado, es muy probable que esa sea solamente su participación. Pero los que entran a las bodas de gala, entran matrimonios y familias. Ahí no se acepta, no es común aceptar a un hombre solo o a una mujer sola. Eso es parte de la historia de las bodas en Israel. Cuando Jesús menciona este tipo de bodas, este tipo de ceremonias, hace mención que había 10 vírgenes, 10 doncellas, 10 muchachas. Era la última noche, era la última etapa de esa semana nupcial. Ahora era el tiempo de acompañar al esposo. Pero veamos bien la Biblia. Dice la Biblia que el reino de los cielos es semejante ¿a cuántas vírgenes? 10. Veamos primero el número 10. Hasta aquí el Señor Jesús no está separando a 5, está uniendo las 10. Observamos eso. Hasta aquí Jesús hace mención que las 10 han tenido el honor de acompañar al esposo. Pero esas 10 había dos tipos de pensamiento. Un pensamiento que Jesús lo describe como sensatas y el otro como insensatas. ¿Qué nos dice el diccionario? El diccionario dice que la palabra sensata o prudente viene del latín, que está basado en la forma de conducirse con sensatez, con prudencia, considerando anticipadamente algunas causas que puedan dañar, cambiar o mejorar su estilo de vida. La persona prudente siempre mide las cosas antes de tiempo. La persona prudente siempre va a analizar el futuro y lo mejor. Eso es lo que está diciendo el diccionario. La persona insensata tiene más sinónimos que la misma interpretación. La persona insensata tiene sinónimos de absurdo, ilógico, irracional y una lista grande. Pero la persona insensata es aquella que no prevé, no se anticipa y no mira lo que pueda ocurrir. ¿Comprenden entonces que cuando Jesús dice había 10 vírgenes, entre esas 10 aparentaban ser correctas, pero solamente 5 se habían anticipado? Y es ahí donde yo quiero basar mi mensaje, lo que Dios puso en mi corazón para hablar. Porque esos tipos de pensamiento, esos tipos de conducta, nadie los ve, solamente se viven. ¿Cómo tenemos la casa? Nadie lo sabemos, solamente los que vivimos en casa. ¿Cómo está el corazón? Solamente Dios lo sabe, porque a veces ni nuestra familia sabe cómo está el corazón. En la cruz Jesús tenía 2 personas al lado, de un lado a un ladrón y del otro lado otro ladrón. Los 2 que estaban a la par de Jesús estaban siendo condenados a muerte porque su conducta, su mala vida los llevó a vivir ahí y a llegar a la cruz. Dice la Biblia que uno de ellos empezó a injuriar a Jesús y le dijo: si en verdad eres hijo de Dios, desciende, sálvate y sálvanos a nosotros. El otro le dijo: oye, ni tú temes a Dios, estamos donde merecen nuestros hechos. Este hombre estaba recapacitando, este hombre en la cruz estaba reflexionando, este hombre estaba aprovechando los últimos momentos de vida que le quedaban. Gracias a Dios que la muerte para ellos se les estaba viniendo en cuenta regresiva. Había tiempo de reflexionar, pero la vida no siempre tenemos tiempo para reflexionar. Simplemente se nos puede cortar en cualquier momento. En casa, dormidos, en el baño, en donde sea. No hay un lugar donde digamos, aquí la muerte no puede llegar. En donde sea. Y eso es triste y lamentable. Que sabemos y estamos conscientes de que la muerte puede llegar en cualquier lugar y en cualquier momento y no estamos preparados. Desde aquí ya estamos pensando como las mujeres insensatas.
Salimos de viaje, por algún disgusto, no nos despedimos de la familia, por algún coraje. ¿Qué garantiza que vamos a regresar de ese viaje? ¿Cuántas personas le lloran a un cuerpo en un ataúd diciéndole perdóname si hubiera sabido, me despido de ti, perdóname si hubiera sabido, y ese después ya no logra ni sanar nuestro corazón? Porque por más que expresemos nuestro dolor al difunto, el difunto ya no puede escucharnos. ¿Cuántas personas han lamentado que por una decisión equivocada su pariente, su familiar tuvo una muerte repentina y nos sentimos culpables? Dice la Biblia que había 5 mujeres insensatas. Lo más seguro es la muerte. La vida no la tenemos comprada, pero aquí volvamos a la historia. Para estas 10 mujeres, sabían que en cualquier momento iba a llegar el esposo. Para eso fueron elegidas. Para eso tenían su vestido de gala. Para eso estaban en un lugar, en un aposento. Para eso estaban seleccionadas. Estaban apartadas, estaban ya listas. Se habían comprado todos los atavíos para esa noche. ¿Comprendemos? Mira, si tú sabes que vas al centro, ¿qué haces? ¿Acaso no revisas una lista de cosas para ver qué vas a traer y aprovechar esa vuelta? Si sabes que vas a pagar un transporte público exclusivamente para ti, un taxi, una camioneta mixta, ¿acaso no buscas qué más vas a llevar? Porque ya vas a pagar un precio y dices, voy a aprovechar que voy a pagar taxi, voy a pagar una camionetita de servicio público para traer eso más. Claro, si tú y yo sabemos que vamos camino al cielo, ¿por qué no nos preparamos para poder tener la recompensa que deseamos en el cielo? Si tú sabes que Cristo viene pronto por su iglesia, ¿por qué no nos preparamos anticipadamente? Vayamos a seguir analizando la historia. Dice la Biblia que estas mujeres, volvamos a los versículos que estamos leyendo. Dice la Biblia que 5 de ellas eran prudentes. Cuando estamos hablando en esta categoría de prudencia, estamos hablando de personas que se prepararon con un pensamiento correcto. Este pensamiento tenemos que tenerlo nosotros, el pensamiento que prevé, que analiza, que cuida. Platicaba en estos días con una hermana y me decía, hermano, pero es que la Biblia nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y le decía, pues dígame cómo vamos a pasarnos de aquí a ese cielo y esa tierra nueva. Pues no sé, pero es que la Biblia dice esto. Y le dije, es que está utilizando textos correctos, pero en la ubicación incorrecta. La Biblia nos habla, Jesús menciona 2 tipos de venidas. El arrebatamiento, que va a ser cuando nadie lo sabe. Y su segunda venida, cuando dice Jesús en Mateo 24, que todo ojo le verá. Y esa venida, que todo ojo le verá, dice el apóstol Juan, que Él vendrá con sus santos ángeles, vestidos de lino fino y resplandeciente. Y cuando le empecé a explicar en su propio lenguaje que Cristo iba a venir por su iglesia, dice, pastor, es que en mi iglesia no me han hablado del arrebatamiento. Ahora, me dice ella, arrebatamiento suena como un secuestro. Le dije, creo que hay un problema. Y esa es la verdad. Hay muchas iglesias que no hablan del arrebatamiento de la iglesia. Hay muchas iglesias que no interpretan y no predican a la iglesia, lo que la Biblia dice, que Cristo vendrá por la iglesia y que la iglesia tiene que estar preparada en santidad. Y dice la Biblia que debemos estar en comunión. La iglesia, el pastor o el predicador que no predica sobre el arrebatamiento de la iglesia, no es un pastor sensato, prudente, es de los insensatos. Es el que dice, no, es que necesito predicar de sanidad, necesito predicar de bendición, necesito predicar de restauración, necesito predicar de aquí, de allá, pero menos de que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo va a venir por los salvos, por los redimidos, por los que vivimos conforme a su palabra y conforme a las Escrituras. Eso dice la Biblia. Los 2 tipos de pensamiento que existen hoy en día son aquellos que dicen, no, es que me urge, mejor que me hables de restauración, de perdón, de reconciliación, pero no del arrebatamiento. La iglesia
está distraída, mientras que otro grupo de iglesia estamos preparándonos para el encuentro con Cristo. Y algunos hasta piensan, es que Dios va a tardar, es que al fin y la hora nadie lo sabe, ¿por qué me voy a preparar? Si ya estamos en la iglesia y sabemos que Cristo viene pronto, lo más correcto es ser como las 5 mujeres prudentes. La Biblia nos habla de esto, porque las insensatas vivían en una vida de falsedad. Digo vida de falsedad, porque tenían el vestido, ¿sí o no? Estaban en el grupo de las seleccionadas, ¿sí o no? Estaban en el lugar de donde iban a partir, ¿sí o no? Pero solamente ellas sabían que les faltaba aceite. ¿Y por qué no tomaron la iniciativa de decir, oye, espérenos, vamos a adelantarnos, a ver si alcanzamos a ir y a venir? Se quedaron. Pasemos a una parte, mire lo que dice la Biblia. Dice el versículo 4, por favor. Perdón, versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Nuestro Salvador dice que las insensatas tomaron sus lámparas. ¿Para qué eran las lámparas? Dice la historia que las lámparas eran para ir alumbrando el camino a los novios, a los esposos. Imagínese que las lámparas se hubieran apagado en medio proceso. Iban a tropezar los novios. Iba a ser un caos, una vergüenza, un deshonor, una deshonra. Dice la Biblia que ellas tomaron sus lámparas. ¿Y qué dice? No tomaron aceite. Veamos la diferencia, cómo Jesús describe en el versículo 4. Dice, malas prudentes. Primero, vean qué dice Jesús. Tomaron aceite. Tomaron vasijas. O sea, tomaron el aceite en las vasijas. Ellas se fueron primero por el aceite, por la vasija. Y después de esto, dice, juntamente con sus lámparas. ¿A qué le dieron importancia las prudentes? Al aceite. Las insensatas, las lámparas. Es como la persona que agarra el celular, va a viajar, pero no se asegura que lleva carga. Y sabiendo que va a viajar y no se aseguró que lleva carga, tampoco se asegura del cargador. ¿Me estoy explicando? Pero la que va a viajar, o la persona que va a viajar, sabiendo que aunque lleva carga, va a viajar, toma el cargador y toma el celular. Esa es la diferencia entre el prudente y el insensato. El que sabe que viene un compromiso, que va a hacer algo, toma no tan solo lo indispensable, sino las herramientas que puedan ser útiles para que su función sea completa. ¿Comprendemos esa diferencia? Ahora, ¿cómo lo vivimos en la vida cristiana? Lo vivimos de manera práctica. Porque si tú sabes que Dios sana, si tú sabes que Dios es un sanador, si tú sabes, si tú sabes que Dios prometió sanarte, aunque el médico te diga no tiene solución, tú confías en Dios. Tu fe no se mueve. Pero el insensato, el prudente, empieza a tronarse los dedos. ¿Y qué voy a hacer? Oiga, ¿y qué médico me recomienda? Oiga, ¿y qué especialista voy a ver? ¿No me pudiera dar un pase para que me reciban en México? Y empezamos a mover cosas antes de que las mueva Dios. ¿Me estoy explicando? Dice el versículo 5 algo interesante. Y tardándose el esposo, cabecearon las 5 insensatas. Eso dice tu Biblia. ¿Cuántas cabecearon? Todas. ¿Cuántas se durmieron? Las 10. Las 10. Esto significa que a todas las mujeres les llegó el sueño. Pero fíjate con qué serenidad las que tenían poco aceite se durmieron. Hay algunos que nada más porque
hay una situación que no alcanzaron a hacer en el día, ya no les da sueño, se les pasa toda la noche sin sueño porque dicen, no alcancé a hacer esto, no alcancé a hacer esto, y esto les quita el sueño, la preocupación. Pero para lograr que una persona que tiene poco aceite logre dormir, ¿cómo estará su conciencia? No sé si me estoy explicando. Oye, si estás seleccionada para acompañar al esposo, debes de saber que tu trabajo es llevar una lámpara que alumbre. ¿Y estás consciente que te falta aceite? ¿Cómo es que te da sueño? Algunos de nosotros estaremos preocupados, aparentando dormir, pero realmente no. Dice la Biblia que todas durmieron. ¿Qué nos enseña esto? En la vida cristiana, a todos nos puede pasar lo mismo. Al que anda bien, como al que anda mal. ¿Sí me estoy explicando? La diferencia es cómo procesamos esto. Voy a ponerte un ejemplo. Al que anda bien, se le puede ponchar una llanta y quedar el carro sin gasolina. Pero si se le poncha la llanta, el que anda bien con Dios tiene paz. No se desespera, no grita, no patea la llanta, no maldice a otra persona, por tu culpa me pasó esto. No, asume su responsabilidad, se enrolla las mangas, empieza a hacer talacha, baja la llanta y empieza a trabajar. ¿Comprendemos? Lo mismo le pasa al que anda mal, al insensato. Pero el insensato culpa a todos, patea la llanta, se le cae la llanta encima, le pisa el pie, más reniega, más se complica, termina siendo talacha, lo mismo. La gasolina, pensemos que se le acaba la gasolina a los dos. El que anda bien con Dios empieza a orar y le dice, Señor, ayúdame, mándame un taxi, un amigo conocido que me ayude a traer gasolina. Pero el que anda mal, a todos culpa. Esa es la verdad. ¿Cómo respondemos ante una situación? Mira nomás, ¿qué dicen las insensatas? Qué fácil. Es muy fácil pedir. Todo mundo puede pedir. Todos podemos pedir a mamá, mamá me das, papá me das. Es fácil pedir. Dice el versículo 6 que cuando se escuchó la voz, aquí viene el esposo, salid a recibirle, comprendemos que ya no había tiempo para cambiar. Ya no había tiempo. ¿Qué tiempo nos queda? Nos queda poco el tiempo. Cristo viene pronto. Cristo ya nos está dando las señales que la Biblia menciona de que Cristo viene, ya están a la puerta. Dice la Biblia que entonces aquellas mujeres, versículo 7, se levantaron, prepararon sus lámparas. Eso significa que prendieron algún cerillo, algún fósforo, acercaron lumbre para que el aceite empezara a encender. ¿Y qué dice el versículo 8? Las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos nuestras lámparas. Diríamos algunos que bueno, eso te pasa, te lo dije, te lo advertí. Pero aquí dice la Biblia que las mujeres sensatas, las prudentes, respondieron de una manera correcta. Le dicen, para que no nos falte a nosotras. Y fíjate cómo ellas responden, para que no nos falte a nosotras. Porque no es justo, no está bien eso. En otras palabras, yo me preparé, yo arreglé todo, me traje mi vasija, me traje mi aceite, yo soy responsable. Para que no me falte ni a mí ni a ti, mejor vete por tu aceite. Corre tu propio riesgo. Ellas salieron y cuando salieron vino lo inesperado. O más bien vino lo preparado ya, el esposo. Es aquí donde corre el riesgo. ¿Cómo sabemos? Me decía otra persona, hermano, pero es que Dios es un Dios de misericordia. Y para que Cristo venga, faltan mínimo 6 años. Le dije, ¿y de dónde saca el 6? De lo que dice Daniel, las 70 semanas.
Le dije, hábleme de su Biblia, de las 70 semanas de Daniel. Porque hasta donde yo sé, la Biblia me dice que para que Cristo venga, son otras señales. Y empezamos a platicar. Dice, ay hermano, es que yo creo que falta mucho. Le dije, no, todo lo que estamos viviendo, todo se está cumpliendo. Y la Biblia dice que la ciencia iba a aumentar. Hay mínimo 12 listas, 12 puntos en esa lista de señales de que Cristo ya viene pronto. Amén. Y me dice este varón, hermano, entonces, yo estoy mal. Le dije, sí, porque tú estás mal, estás pensando que Dios tarda. Aunque Dios tardara en mandar a Jesús, ¿cómo está tu vida si tú murieras hoy? Porque aquí hay dos cosas. Yo puedo morir hoy y Cristo puede venir mañana. ¿Sí me estoy explicando? Si yo me espero y yo preparo mi vida para cuando Cristo venga y no preparo mi vida para morir hoy, soy insensato, soy imprudente. La vida no la tengo comprada. ¿Sí me estoy explicando? Yo puedo morir al rato, mañana. Es más, ahorita antes de terminar el mensaje, yo puedo caer como muchos predicadores han muerto en pleno púlpito predicando. Muchos jugadores han muerto en el partido. Muchas personas han muerto en plena actuación cuando son actores. Los médicos han muerto en pleno trabajo médico de cirugía. Eso nos pasa porque estamos vivos. Y la ley de la vida es que un día voy a morir. Si Cristo no viene, yo tengo que estar preparado, porque en cualquier segundo, en cualquier respiro, mi corazón puede dejar de funcionar. Ahí es donde yo tengo que prevenir mi vida, porque debo de ser un hombre preparado. ¿Qué significa el aceite? Sabemos que en la Escritura el aceite simboliza el Espíritu Santo. Sabemos que el aceite es presencia de Dios en mi vida. Sabemos que andar con el aceite en el cántaro es traer el aceite de Dios en mi corazón. El cántaro significa mi corazón, mi vida. A la luz de la Biblia, el cántaro significa mi cuerpo. Quiere decir que yo debo de traer mi cuerpo lleno de la presencia de Dios. Porque no sé en qué momento mi corazón va a dejar de latir y me voy a encontrar con mi Salvador. Eso es lo que significa. Dice la Biblia, para que no falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden, comprad para ustedes. Eso deberían haberlo hecho antes, pero a ninguna de esas 5 se le ocurrió. Mira, tenían comunicación porque me atrevo a decir que se hablaban. Si fueron seleccionadas porque eran conocidas, ¿por qué no le dijeron desde antes, oye, me cuidas mi lamparita? Voy a pasar a comprar aceite en lo que llegamos al lugar, al aposento donde vamos a salir. ¿Por qué no dijeron, oye, dime dónde compraste tu aceite? ¿Qué tal es de calidad? ¿Es bueno o es del chafa? ¿Por qué no tomaron precaución antes? La pregunta es, si estamos en una iglesia, estamos leyendo la palabra, estamos cantando alabanzas, ¿por qué no investigamos qué tipo de vida le agrada a Dios? ¿Cómo Dios quiere que yo viva para que el día que yo muera o el día que Cristo venga, mi salvación esté asegurada? Por eso dice la Biblia que muchos dirán, yo hice milagros, en tu nombre oraba por los enfermos. Hay muchas personas que aún en el altar, tras el púlpito, no vivirán correctamente. Y esto es triste, esto es lamentable, que muchos conociendo la palabra de Dios van a ser reprobados, porque no fueron sensatos, prudentes. ¿Quién conoce los secretos de su vida? Solamente Dios. Mateo capítulo 25, por favor, veamos lo que dice el versículo 13. En esa misma parábola, versículo 13, ¿qué dice? Velad, pues, porque no sabéis cuándo va a ser. ¿Cuándo va a venir Cristo? No lo sabemos. Dice la Biblia que ni aun los ángeles del cielo. ¿Cuándo va a ser esto? Nada más hay señales de que Él está cerca. ¿Me estoy explicando? La Biblia nos dice que no sabemos cuándo va a venir. Y esa es la pregunta. ¿Cuándo viene?
¿Estamos preparados para eso? Regresemos a un versículo anterior, por favor. Versículo 6 dice: a la medianoche, no se sabe cuándo. La Biblia, cuando menciona la medianoche, no hace referencia a un horario literario profético, porque mientras aquí en México puede estar de noche, en otra nación es mediodía. Por eso en Mateo capítulo 24, un capítulo anterior, dice que habrá dos que estarán en el molino y habrá dos que estarán durmiendo. Mientras que en un lado sea de día, en otro será de noche. Pero ¿por qué Jesús menciona a la medianoche? Porque hace referencia a lo que hace el ladrón. ¿En qué horario era común que un ladrón llegara? En la noche, cuando la familia dormía. Hoy en día el descaro es tan grande que los ladrones llegan, aunque estén las cámaras de seguridad activas. Los ladrones llegan aunque esté cerca la policía. Los ladrones llegan aunque estés rodeado de familia. ¿Sí o no? La verdad es que los ladrones, es tanta el hambre y el deseo de pecar, de sentir la adrenalina por una aventura de robar, que no les importa quién esté y dónde estén. Roban nada más por el deseo de robar. Dice la Biblia a la medianoche porque hace referencia a esa etapa, a esa cultura que era la noche cuando caían los ladrones, porque todos estaban durmiendo. ¿Cuándo va a venir Cristo? Cuando muchos estén diciendo Dios va a tardar. Ay, no creo que venga pronto, porque le he pedido que no venga hasta que ya me case. Mi hermano le decía a Dios: Señor, no vengas por tu iglesia. Si quieres, cuando yo termine de dar el voto a mi esposa y darle el beso de cuando diga el pastor, ¿puedes besar a la novia? Ahora sí puedes venir por tu iglesia. Cuando ya se estaba acercando a la boda, le empezó a decir: Señor, mejor ven después de la luna de miel. Ese día de la boda, Él nos dijo a nosotros que le estaba diciendo a Dios: no, mejor no, hasta que tenga mi primer hijo. Y así se fue orando. Le dije a mi hermano: qué bueno que Dios te hizo caso, porque si hubiera venido el día de la boda, ni yo me hubiera casado, le digo, ni hubiera conocido a mis hijos. Le dije: Dios es grande en misericordia. Pasaron los años y dice mi hermano: Señor, permíteme ser abuelo. Y Dios le permitió ser abuelo y conocer a sus bisnietos. Y yo creo que ahora sigue orando: Señor, ahora permíteme ver a mis bisnietos crecer. ¿Para qué estamos preparados? Quiero que comprendamos esto. ¿Para qué estamos preparados? ¿Sí me explico? ¿Cómo estamos? ¿Como las insensatas que nos confiamos sabiendo y conociendo las cosas? ¿O como los prudentes, las prudentes que se prevén, se preparan para todo? Dice el versículo 13 que leímos: velad pues porque no sabéis. Mateo, por favor, capítulo 26, versículo 41. Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Dice Jesús otra vez algo: velad y orad. Hagamos una pausa ahí. El aceite, dije hace un rato, que es la presencia de Dios en nosotros. El cántaro, dije hace un rato, que simboliza nuestro cuerpo. Un cuerpo lleno de la presencia de Dios. Jesús ahora nos dice: velad y orad para que no entréis. Mayor oración, mayor fortaleza ante la tentación. Entre más oremos, más podremos dominar a esta carne, a este cántaro. ¿Me estoy explicando? En otras palabras, Jesús nos está diciendo que estemos atentos a los tiempos que se viven y que oremos, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es la carne? Débil. Ponte un buen clima, y si vas a leer la Biblia, te gana el sueño. Y si te vas a un clima donde no te dé sueño, aún así te pones a leer la Biblia y te da sueño. Yo llegué a escuchar personas que se iban a donde había calor en su casa
para que no les diera sueño. Pero ¿qué creen? Cuando llega el cansancio, hasta el calor ni se siente. Despertamos bien sudados, bien mojados, ya refrescados por nuestro sistema de hidratación, que nos refrescó sin darnos cuenta, y no leímos. Dijo una hermanita, testificando, dijo: hermanos, doy gracias a Dios que ya llevaba tiempo sin poder dormir, y Dios me permitió poder dormir. Y testificaba de que Dios había hecho un milagro en su vida, y ya podía dormir, y ya podía dormir. Y terminó, y ya se iba a sentar, y le dice el pastor: hermana, pero no nos dijo cómo es que Dios hizo el milagro. Ah, hermano, pastor, sí es cierto, se me olvidó, hermanitos. Dice: es que me puse a leer la Biblia, y ya me empezó a dar sueño, dice. Pero ella daba testimonio de que Dios le había sanado y ya podía dormir. Yo quiero que pienses en este último versículo. ¿Qué nos corresponde hacer? El consejo que nos da nuestro Salvador, el que va a venir por nosotros, dice: velad y orad, para que no entréis en tentación, porque tu carne, porque tu naturaleza, porque lo que te rodea es débil. ¿Qué más dice la Biblia? Fíjate bien, estamos leyendo el versículo 41, versículo 46, perdón, versículo 45, ¿qué dice? No, Mateo 24, 45. Pensé que habían pasado sus páginas al capítulo 24. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Vean cómo dice Jesús: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Usa la misma palabra de las mujeres prudentes, las mujeres sensatas. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Versículo 46. Unidos, por favor. Dice: bienaventurado le haya haciendo prudencia. ¿Qué hace el prudente? Se previene. ¿Qué hace el prudente? Toma su cántaro, toma su aceite antes de tiempo. En otras palabras, ¿qué hace el prudente? Si sabe que va a viajar, se llena su botellita de agua, su termo, su cantiflora, su ánfora, se prevé para el viaje, ¿sí o no? Si va para un lugar frío, ya lleva el abrigo a la mano. Si le hace efecto el aire del autobús, el clima del autobús, se pone en el pecho porque va prevenido. Ese es el prudente. El que no es prudente, a ver cómo le hago. Una ocasión un hermano le dijo a su carnal, le dijo: oye, cuando vayas a visitarme, háblame para esperarte. Dice: no, pero no te preocupes, yo te aviso. Y un día se le ocurre ir a visitar a su hermano. Y su hermano no estaba. Llegó, tocó. Y le hacen los vecinos: disculpe, ¿a quién busca? Dice: pues a mi carnal, vive aquí. ¿Cómo se llama su carnal? Digo el nombre. Dijo: fíjese que ya lleva varios días que salió y sabemos que no está porque pues no oímos ruidos por las noches, no hay luces encendidas. Y la luz que dejó prendida sigue encendida aún en el día. Y no sabe a dónde fue y cuándo va a regresar. Le dice el vecino: no sabemos nada. Aquel hombre pasó el día esperando, llegó la noche y le dijo el vecino: si quiere, le doy espacio para que descanse. En lo que, a ver si llega su hermano. Dice: no, aquí voy a esperarlo. Me imagino que no ha de tardar en llegar. Llegaron las 12 de la noche, va a tocarle al vecino para ver si le daba lugar para dormir. Pero ¿qué creen? El vecino no le pudo dar espacio, porque era de los que tomaban pastilla para dormir. Así es que el vecino, cuando se tomó la pastilla, se durmió. Pasó la noche ahí en la ciudad de Morelos, Cuernavaca, Morelos, afuera, porque su hermano no pudo llegar. Decidido el hombre, se regresa a la terminal para regresar a su pueblo. Y en la terminal, en aquel tiempo había los teléfonos de monedas. Le marca a la casa.
Y nadie contestó, dijo, bueno, ya me voy. Llegó a su pueblo y le dice a su mujer, ¿y qué pasó? Dice, fíjate que mi carnal no estaba. Dice, pero es que él te dijo que le marcaras para estar. Ahí estás de necio, yo te dije que no fueras sin que antes le marcaras. Le dice, vamos a ver si ya llegó. Y le marca y le dice, carnal, yo aquí estoy en la casa. ¿Cómo? Pero estuve tocando. Dice, llegué hace como 2 horas. ¿Qué es la prudencia? Prepararse, hacer las cosas anticipadamente. Ponte de pie. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo va a venir por su iglesia. ¿Sí? Dice el versículo 36 del capítulo 24. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, y empieza a describir lo que pasó en aquellos tiempos. Dice el versículo, porque no entendieron, y vino el agua y los ahogó a todos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios nos dé sabiduría para ser prudentes. Padre, en esta hora, Cordero de Dios, vengo a pedirte en el nombre de Jesús que nos hagas reflexionar, que tu Espíritu Santo nos haga reflexionar. Padre, necesitamos ser, Señor, como las mujeres prudentes, Señor. Necesitamos ser como estas mujeres que prepararon todo, mi Dios amado, para cuando llegó el momento, Padre de la gloria, ellas estaban listas en todos los aspectos. Sin embargo, las otras tenían la misma oportunidad, el mismo momento, pero se confiaron. Son ese tipo de personas que todo lo dejan para después, todo lo dejan para otro día, todo lo dejan para cuando se dé la oportunidad. Padre, cuando esto llega a ocurrir, muchas personas han perdido momentos excelentes en su vida. Y pido en el nombre de Jesús que nos permitas aprender de esta historia, de esta parábola, para poder preparar nuestra vida, porque no sabemos cuándo será tu venida, ni sabemos en qué momento. Y te pido en el nombre de Jesús que bendiga nuestro corazón y que tu Espíritu Santo nos haga comprender y reflexionar la importancia de estar preparados y ser prudentes. En el nombre de Jesús.